Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Vamos a continuar compartiendo la palabra suya, vamos a compartir el Evangelio en este espacio y vamos a orar para que Dios nos permita tener esa conciencia de su palabra y poder llegarla a predicar a otras personas. Así que vamos a empezar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente conocerte en un día más, conocer cada vez más de ti. Gracias por este día, por esta semana. Gracias por permitirnos seguirte conociendo. Gracias por tus maravillas, por tus milagros. Gracias por estar siempre con nosotros. Te pedimos el día de hoy y siempre que nos ayudes a tener conciencia de todo lo malo que hacemos, sabiendo o sin saber que estamos pecando. Ayúdanos a tener esa conciencia para hacer las cosas bien y siempre conforme a tu voluntad. Ayúdanos, si tú quieres, a conocer esa voluntad tuya y esos tiempos tuyos también. Te pido que nos ayudes a tener también esa fortaleza de salir adelante y hacer las cosas conforme a tu palabra. Ayúdanos a salir adelante, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, que lo malo no nos haga despegarnos de tus caminos. Ayúdanos a tener esa comprensión de tu palabra y de tus tiempos. Te pido que nos des esa fuerza y esa fortaleza que necesitamos, ese entendimiento para comprender esta palabra tuya y llevarla a cabo. Y tener siempre consciente todo quién eres y todas tus cualidades, todas las características y que necesitamos para ser como tú, Cristo, para ser cada día más como tú. Y que tengamos ese respeto para poder obedecerte y no despegarnos de tu camino. Gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 1. Se divide en dos partes. Obviamente la palabra no tiene una división en versículos, solamente tenemos aquí esa división para poder estudiar mejor algunas partes, pero la palabra originalmente no tiene división en versículos o incluso en capítulos. Y bueno, lo que estamos mencionando aquí es que la temática del capítulo, con esta división que se está estableciendo para la facilidad del estudio del mismo, se encuentra en dos partes. Una enfocada a los proverbios. Si hace como la persona que hace una cosa puede tener ciertas consecuencias. Las personas que hacen esto pueden recibir aquello o pueden experimentar un castigo de tal magnitud. Entonces, esa es una. Y la segunda parte son preceptos y amonestaciones. Si tienes que hacer esto, esto no lo hagas. Es directamente hablando hacia una persona como si estuviera enfrente, y es lo que debemos de interiorizar. Dios nos está hablando a nosotros y estos preceptos y amonestaciones nos los está señalando directamente. Y bueno, vamos a comenzar entonces por esta primera parte y dice así: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos.
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá. Tenemos dos cuestiones muy importantes, como dije, que predominan en este capítulo. Pero a su vez, de la primera parte, tenemos dos temas principales, que es el bien y el mal, la riqueza y la pobreza, y cómo Dios se encuentra entre ambos tipos de interacciones, porque Él, para la buena remuneración, Él se encuentra presente, y para brindar un castigo o repercusión como tal, también se encuentra presente de igual manera. Entonces, dice de esa forma. Señala entre la cuestión de las riquezas que es mejor tener no una buena reputación, pero sí tener o dar buen testimonio, en lugar de ser una persona que tenga muchas riquezas. Dar el testimonio nos ayuda, junto, como dije, con la predicación de la palabra, para que Dios salve las almas de las personas. Y las riquezas y el dinero no salvan a la gente. No podemos pagar para salvar, no podemos salvar de ninguna manera nuestras almas. Entonces, es mejor siempre dar buen testimonio, que es más valioso que contar con muchos recursos. Pero también señala que todos vamos al mismo lugar, los ricos y los pobres vamos al mismo lugar. Dios nos ha creado y ambos tenemos que perecer, y a ambos, pues obviamente conforme a la gracia de Jesús vamos a estar de un lado o de otro. Señala también que Dios da una remuneración por el temor que se le tenga. Y hay que recordar, el temor es temor reverencial, temor con respeto y obediencia a Dios. Y bueno, obviamente se tiene que hacer de corazón y no esperando. No vamos a decir que obedecemos a Dios con la finalidad de tener recursos, porque eso es hacer las cosas por interés. También en la cuestión de los recursos se toma en cuenta que las personas que están en mejores condiciones pueden llegar a enseñorearse de los que no se encuentran en buenas condiciones económicas. Y quien pide prestado, de alguna manera se sujeta o se somete a la persona que le está prestando algo. Por eso tenemos que ser buenos administradores, tenemos que orar para que Dios nos brinde la provisión que necesitamos dentro de todas las cosas. No solo oremos para que Dios nos dé, pero dentro de todo lo que oramos tenemos que contemplar la provisión de Él mismo hacia nosotros. Y entonces
Es muy importante evitar por eso, aprender a ahorrar, aprender a administrar, buscar un empleo que nos pueda dar lo que necesitamos y de ahí, bueno, evitar tomar esos préstamos que podrían hacer daño o ponernos una cuestión de sujetarnos. Y ejemplo, no quiere decir, podríamos decir que es una especie de esclavitud moderna, como cuando, por ejemplo, las personas le solicitan a entidades bancarias un préstamo que tienen que pagar en 10 años, supongamos. Y 10 años tienen que pagar extras, tienen que pagar eh, comisiones, tienen que pagar algún seguro, por ejemplo, en el caso de los bancos. Pero pues eso no nos lleva a ningún lado más que esclavizarnos y trabajar no solo para un patrón que estemos trabajando, sino para el banco. Es una, como dije, manera de esclavitud moderna y que puede tomar una gran parte de la vida si Dios nos permite, el estar trabajando para otras personas, el estar dando provisión. Y hay que recordar esto muy importante, el dinero más caro es el que no se tiene. Si yo pido una gran cantidad, los bancos suelen cobrar el doble. Y sí, me van a dar facilidades a lo mejor de pago, pero la tardanza, ¿cómo se puede decir? Voy a pagar extra. Y ahí es las ganancias de estas entidades bancarias en donde se localiza. Por eso tenemos que evitar pedir préstamos también. También se toca en esta cuestión de la riqueza y la pobreza las personas que son perezosas. Las personas que son perezosas no quieren salir de su casa porque ven amenazas incluso donde no las puede haber. No quieren ir a tomar un trabajo porque dicen que en los autobuses se suben ladrones o en esas colonias donde hay trabajo pueden sufrir algún asalto o que los trabajos o los empleos que puedan solicitar no son genuinos y prefieren no trabajar que ir a ver. Y obviamente también está el otro extremo de personas que ofrecen empleo, pero no es una oferta real la que están ofreciendo. Hay muchos ejemplos conocidos de personas que les hacen estar en negocios piramidales, de darle dinero a otras personas y según les van a dar a ellos después cuando les corresponda, que cuando se van a entrevistas de trabajo es para ofrecer o para solicitar otro tipo de cuestiones como contenido subido de tono. Personas que aplican entrevistas de trabajo y les dicen, el trabajo está en enviarme material de tal tipo y se te va a pagar por tanto por tal fotografía. O sea, también las personas que ofrecen empleos, tenemos que investigar bien si estamos buscando un empleo, a quién vamos a trabajar o para quién vamos a laborar, porque muchos de ellos pueden ser falsos, pero quienes no quieren trabajar van a buscar amenazas en todos los lugares y ver que todo es malo, que nada está bien, que para qué se animan si no van a obtener un trabajo, para qué se arriesgan, mejor estar en casa sanos y salvos y ganar poco o no ganar nada. Entonces, quienes son perezosos van a ver amenazas donde no las hay con tal de no trabajar. Y bueno, pues en este tema, al último, ya para concluir la primera parte del tema 1, señala que las personas se empobrecerán de dos maneras diferentes. El que está aumentando sus ganancias haciéndole daño a los pobres va a perder todo lo que tiene. Y el que
es pobre y le da al que tiene dinero o al que es rico, también va a empobrecerse de alguna manera. Y ahí tenemos desde lo que sucede en algunas iglesias donde les condicionan la salvación por medio de recursos que tienen que diezmar o se van a ir al infierno. Esa es una manera también de esclavitud moderna, porque entonces quiere decir que Dios está vendiendo la salvación y la tenemos que pagar con dinero. Pero bueno, las personas que quieren donar para algunas obras que se estén haciendo por parte de quienes tienen dinero, sin saber que esas donaciones pueden ser deducibles de impuestos para los que tienen dinero, bueno, también puede llegar a producir pobreza en quienes están. Y simplemente el hecho de gente que está en las redes sociales defendiendo personas que tienen cantidades gigantes de dinero, que personas que están en la pobreza están insultando a otros en redes sociales para defender a personas que son empresarios o son famosos o son en las empresas mismas, no tiene ningún sentido. Podemos estar ocupando ese tiempo en otras cuestiones más provechosas que en estar defendiendo a los que están con millones de dólares y sin importar lo que les digan, malo o bueno. Realmente es como quitarle un pelo a un gato en esta cuestión. Y bueno, y en la segunda parte se menciona también de las personas que hacen el bien y de las personas que hacen el mal. Quienes tienen sabiduría sobrepasan los obstáculos. Quienes son perversos tienen caminos difíciles y los que no son se alejarán de esos caminos. Si se le instruye a un niño en hacer las cosas bien, toda su vida las va a practicar si se le instruye de la manera precisa y como se debe. Y quien hace mal cosechará mal también. De alguna manera se regresará y con los instrumentos con los que hace daño va a tener problemas, se van a agotar, se van a romper, se van a destruir esas maneras de ejercer presión. Y obviamente señalando que las personas que son misericordiosas van a poder dar a quienes menos tienen. No a quienes no tienen, sino a quienes menos tienen. Puede ser cualquier persona, pero que no le esté yendo tan bien como a uno. Por más mal que nos vaya, siempre hay alguien que le va incluso peor que nosotros. Pero quienes son misericordiosos van a darle a quien menos tenga. Cuando quitamos a las personas sin piedad de algunos lugares o puestos o estatus, puede acabarse el conflicto en muchas cuestiones hablando. Y bueno, nuevamente la mujer extraña, y si Dios está enojado con alguien puede hacer que caiga en los labios, las palabras dulces de esas personas. Pero bueno, si los jóvenes son necios y los jóvenes buscan hacer las cosas mal, siempre la corrección ayuda. Y eso es muy importante. Vámonos con la segunda parte. Preceptos y amonestaciones no hay que tomarlo en cuenta como si Dios se lo estuviera diciendo a otra persona. Hay que tomarlo en cuenta como si Dios nos lo estuviera diciendo a nosotros, porque así es. Y si no aplica o si no estamos incurriendo en alguna cuestión, llevémoslo en nuestro corazón de todas maneras para no caer en ningún momento en las cuestiones que pudieran mencionarse aquí. 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo,
ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieses para pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y esto es una palabra de mucho impacto, de mucho valor, como todo lo que leemos. Tenemos que analizarlo también en este tiempo que queda, pero llevémoslo en el corazón, aunque no estemos, por ejemplo, robándole al pobre, pero sí, para que nunca caigamos en esa cuestión y para que nunca los nuestros caigan en esa cuestión, que podamos instruir a las personas en esa palabra también. Entonces señala, en primera, que tenemos que escuchar las palabras y la sabiduría de Dios. Es bueno, es delicioso, dice, si guardáramos o guardásemos esa palabra, toda la palabra de Dios, es más dulce que no guardarla, que hacer lo que queramos, que estar bajo nuestra propia ley, que a nada nos lleva. Porque guardar su palabra nos da confianza en Él mismo, y bueno, pues hoy las estamos compartiendo, nos las está diciendo, palabras de verdad, que se repiten en muchas cuestiones. Hemos leído varias veces palabras similares, pero es para que nos quede claro qué tenemos que hacer, cómo tenemos que educar a las generaciones que nos siguen y a las que están ahorita con nosotros también. Y tenemos que llevar la palabra de verdad, la palabra de Dios, a todo el prójimo, aunque nos desagraden. Y señala nuevamente, y entrando, que las personas que menos tienen no tienen que ser quitadas de los recursos de los que menos, de los que no cuentan o con los que no cuentan. No tenemos que restarle recursos a las personas que menos tienen. Ni tenemos tampoco que hacerles daño a quienes están pasando por penas o problemas, ni tenemos que burlarnos de ellos, porque Dios va a hacer justicia y lo que estamos haciendo es injusticia también. Y podemos incluso llegar a perecer por estar tratando mal a las personas que tienen menos recursos que nosotros. Después señala que no tenemos que estarnos juntando con las personas que se enojan, las personas volátiles, las personas explosivas, las personas impulsivas. No tenemos que tener problemas con ellos. Sí, tenemos que predicarles en la medida de lo posible. Tenemos que orar por ellos, pero no tenemos que estar ni formando parte de sus grupos en cuestiones incluso de amistad, ni tampoco metiéndonos en problemas con ese tipo de personas, porque vamos a aprenderles algo, vamos a aprender a ser como ellos, vamos a aprender a caer en la tentación de perder la conciencia, perder la cabeza y hacer las cosas como venga en gana, como den los arranques y el momento de mis emociones. Y eso, como lo señalamos en otros capítulos anteriores, lleva a la desgracia el hacer las cosas sin pensar, el que se tarda en oír, pero hace las cosas por impulsividad, puede llegar a tener problemas. Y también tenemos que ser tardos para hablar, tenemos que escuchar más de lo que hablamos, porque mientras, como dije, más escuchamos, más podemos tener la comprensión de las personas, pero mientras menos hablamos, menos nos podemos comprometer con lo que digamos en nuestras palabras. Y obviamente tenemos que respaldar con nuestra palabra las acciones que vamos a hacer, pero por eso mejor, si sabemos que no vamos a cumplir, seamos honestos y vamos a decir que no, y si sí vamos a cumplir, vamos a decir que sí, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Esa es la diferencia en la palabra. Y entonces no tenemos que aprenderle a esas personas, porque eso nos genera
consecuencias, tenemos que evitar estarnos comprometiendo en cosas que no podamos cumplir. Y dice, ejemplo de los que nos toman de avales por sus deudas. Recordemos que tomar de avales, que si la persona que está recibiendo préstamo o beneficio no paga, nosotros tenemos que responder por esa persona. Y aquí dice la palabra que no tenemos que colocarnos en tales cuestiones. Si en la palabra que estábamos leyendo anteriormente señala que no tenemos que pedir prestado porque podemos someternos o sujetarnos. Hace unos versículos. Podemos someternos o sujetarnos a quienes nos están prestando algo. Pues entonces tampoco, mucho menos tenemos que buscar el dar, ¿cómo se puede decir? Querer pagar por alguien que no lo puede hacer. Porque muchas cosas o muchas veces se hacen tratos para perder incluso el patrimonio. Y en experiencia también he conocido muchos casos donde las personas se comprometen y le piden a alguien más que ofrezca su casa como garantía de que si no se paga, por ejemplo, unos estudios, ¿cómo se puede decir? Pues sí, que una carrera, a lo mejor universitaria, entonces le quitan la casa a otra persona. Y sí, hay casos como tal de esa cuestión, pero no tenemos por qué llegarnos a comprometer de esa manera. No es correcto. Entonces, ¿por qué perderíamos nuestro patrimonio que tanto nos costó trabajo o que tanto le costó trabajo a los padres de familia si lo llegaran a perder o si nos llegaron a brindar eso? ¿Por qué lo perderíamos tan fácilmente por ponerlo en prenda como empeño? Entonces no es justo tampoco si nosotros trabajamos por eso, no es justo para nosotros, o si nuestros padres trabajaron por dejarnos eso, tampoco es justo para ellos. Y bueno, pues concluye aquí la palabra que las personas dedicadas, esforzadas, las personas trabajadoras se encontrarán en la mejor posición para quienes dirigen. No estarán enfrente de las personas que sean mal ejemplo o incluso a que les vaya mal en la cuestión económica, sino estarán asistiendo o sirviendo o ayudando o asesorando o sucediendo, o sea, dando en sucesión a personas que tienen un rango definido. Es decir, quienes sean trabajadores van a ser reconocidos por sus autoridades como se debe. Vamos a orar para concluir con esta palabra. Muchas gracias, Dios, por esta palabra tuya. Como siempre, gracias por tus palabras. Gracias por guiarnos, por enseñarnos la cuestión de la riqueza y la pobreza. Ayúdanos a trabajar en eso, a respetar y ayudar a quienes menos tienen y administrar bien nuestros recursos, evitar dar a quienes más tienen, porque no va a servir de nada que nosotros aportemos más, ni siquiera nuestro tiempo para defender a las personas que más tienen. Ayúdanos a trabajar primeramente para nosotros, para nuestro hogar, para quienes te sirven, y después, en ese orden, para las personas que no cuentan con los recursos. Ayúdanos en todo, ayúdanos a estar bien. Bendice la salud, la familia, bendice el trabajo y la economía. Bendice a los niños y a los adultos mayores, cuídalos. Trabaja en la salud física y mental de todas las personas. Trabaja en la fe. Genera arrepentimiento de sus pecados en todos los que no se han arrepentido. Y ayúdanos a caminar contigo en todas las generaciones, a aprender tu palabra, a servirte, a trabajar para ti, a hacer las cosas con sabiduría
y no con necedad, ni juntarnos con personas que puedan llegar a ser iracundas o causar mal en tan poco tiempo. Te damos gracias por todo y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga, y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.